Buenas tardes a todos. ¿Vieron el material que les dimos la vez pasada? Nos pasamos toda la noche trabajando. Ahora va a haber otra tarea. Bien, hoy vamos a tocar el tema como está en nuestro programa sobre el Sendero del Santo Grial. Este tema ha sido abordado desde varias posiciones y enfoques. Yo no lo voy a tocar desde el punto de vista literario porque no es el objeto, lo quiero ver desde el punto de vista simbólico, simbólico arquetípico, diríamoslo así. Ese es el concepto que quisiera manejar en este tema, siguiendo la pauta que hemos seguido en el anterior y en los que seguiremos en las siguientes dos sesiones, que sería, creo que una es del Quijote y la otra es de la Divina Comedia, creo, ¿no? Algo así. Sí, el Quijote. Bueno. ¿Quién ha visto la película de Excalibur? Bueno, se las volvería a recomendar que la vean. ¿Sí? La piden, creo que hasta la venden muy barata. Yo la compré. No es que la tengo en VH y entonces no se puede ahora ya ver porque ya no hay aparatos para ver. Bueno, a veces hay aparatos, pero... Y está en YouTube en trocitos también. Sí. Sí, yo hubiera tratado de, no conozco aún la técnica de trocear las películas y meterlas en PowerPoint. Y algún día me tomaré un cursito para saber hacerlo. Lo que pasa es que... sí. Se corta la película, hay un programa. Y la pegas dentro de PowerPoint y tú pasas la imagen y de repente pasa la película y vuelve otra vez otra imagen. Pero eso hay que tomar un cursito, yo no lo he tomado. No lo sé hacer. Yo no sabía ni que existía. Vale. Bien, entonces el objeto es que serían ustedes la versión de Excalibur quizás sea la versión tradicional, porque hay varios autores que hablan, sobre todo los ingleses han hecho mucha literatura sobre el tema, y ustedes van a encontrar pues versiones muy variadas. Yo recordé que pasaron por la televisión o han pasado lo de la leyenda de Merlín, ¿sí? Y es cierto, porque hay una obra escrita sobre 1700 sobre el tema de Merlín. O sea, como que incluso Parsifal, bueno, si ustedes ven la obra de Wagner, la ópera de Parsifal, pues mucho de eso está combinado, ¿no? Pero al final son personajes que aparecen en la literatura, en los mitos, en las leyendas, y hasta cierto punto históricamente se considera que los personajes principales de este mito, de esta historia, el sendero de los caballeros de la mesa redonda, el rey Arturo, sí existieron, pero no hay pruebas. O sea, se sabe porque se sabe de un ermitaño que escribió unas odas sobre el año 600, porque parece que Arturo y los caballeros de la mesa de ronda en la Gran Bretaña, o lo que eran las Islas Brumosas en aquella época, cuando los romanos se retiran, pues fue cuando esta historia se desarrolló, ¿no? Entre el 500 o el 600 después de Cristo, ¿no? Estábamos hablando principios de la Edad Media, la parte más baja de la Edad Media. Pero a pesar de eso, como el ermitaño que lo hizo, o sea, un monje que vivía en una cueva, escribió la historia y de ahí se pasó a otros y empezó a elaborarse, pues no hay mucha. Ya saben que ahora la literatura, la ciencia no le da peso a algo que no tenga pruebas fehacientes. Lo interesante es que la obra se ha extendido y siempre produce una gran atracción. Incluso hay mucha gente que va de turismo a Inglaterra porque va a visitar esos lugares, ¿no? En donde se supone se desarrolló. Y por supuesto el Grial. ¿Qué es el Grial? No, bueno, simbólicamente, ¿cómo lo manejamos? Ahí como una copa, ¿no? Y aquí hay dos Griales en España.
Uno en Valencia y lo defienden como a capa y espada, dicen que este es el bueno. Y otro está en otra iglesia, no sé dónde, y otro en Italia, o sea que hay 3 griales. Como hay 3 sudarios y no sé cuánto. Y 3 tumbas, y cada quien tiene la suya, la verdadera, ¿no? Bueno, los humanos somos muy especiales para eso. Pero bien. Realmente la idea es de hacer esta pequeña introducción del viaje. Yo lo estoy tomando como si fuera el viaje de sus vidas, el proceso del Grial, la historia de la búsqueda del Grial, la historia de los 12 caballeros de la mesa redonda, Arturo, Guinevere, o sea, la que fue esposa, Ginebra, también se le llama, algunos le llaman Guinevere, otros Ginebra, Arturo, el hijo, pues no el hijo de Uther de Pendragón, y la esposa del duque, y se me olvida el nombre de ella, y todos esos personajes que aparecen en la leyenda tienen un significado muy fuerte para nosotros, están ligados a nuestra propia estructura, y de eso voy a tratar de transferirle a ustedes las ideas y ver si podemos llegar a tomarle el hilo todos. O sea, vamos a decir que detectamos un perfil de esos arquetipos en nosotros. De todos modos, me voy a valer de un material, de un instrumento hecho muy bien elaborado en Estados Unidos, pero después actualizado en lengua castellana. Se los voy a dar al final para que lo hagan en casa. ¿Sí? Se trata de detectar qué arquetipo o arquetipos están influyendo en nuestras vidas. ¿Sí? Es un trabajo personal. Y la siguiente sesión podríamos tocar algo de él. Vamos a ver los 12 arquetipos y el retorno, bueno, la travesía famosa. Decimos que algunas personas tienen alma, han amado, han sufrido, tienen un sentido profundo de la vida y del significado de ella, y más aún, saben quiénes son y qué es lo que quieren. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Nos da miedo levantar la mano, a lo mejor hay algunos acá, ¿no? Pues yo no digo que no lo haya. Otras parecen haber perdido su alma. Pueden que tengan posesiones materiales, la casa adecuada, el coche que corresponde, el trabajo indicado, bueno, el trabajo ahora no tanto, las ropas correctas, posiblemente tengan una vida familiar y religiosa estable, pero dentro de sí se sienten vacíos y aun cuando parecen producir los gestos correctos, se trata de movimientos sin sentido. Ahí el alma está simbólicamente retirada de nuestra vida. Parece ser que vivimos normal, pero hace tiempo. Erich Fromm era muy duro, decía, los ves pasar por la calle, se ven buenas personas, pagan sus impuestos, son activos en la sociedad, pero hace tiempo que están muertos. Son seres muertos que caminan por las calles, porque el sentido de sus vidas se perdió, o nunca lo encontraron. Y el caso más triste es el de las personas que nunca han aprendido a salir adelante en el mundo, a como ser fieles a su propia alma. Sus vidas están vacías sin recompensas. Este es un más grave. No parece ser que hay ninguna opción para ellos, que no hay posibilidad y que aquí se ha venido a pasarla mal y negra y sufrir constantemente. Esos son los 3 niveles que podemos encontrar. Probablemente hay grados entre todos ellos, ¿no? Un poco más de esto, un poco más allá, a lo mejor tengo ya claro más o menos lo que quiero en la vida, pero aún me siento vacío. Ustedes pueden encontrar una graduación. Pues es obvio que las leyendas y los mitos, como tanto hemos hablado, y tanto en los programas de radio como lo hacemos aquí en los cursillos, pues tienen una fascinación porque tienen formas básicas de nuestra experiencia. Por eso no pasan de moda. La experiencia humana está inspirada por los arquetipos, pues la conciencia personal es un complemento que requiere energía, pues solo por sí misma no puede mantenerse en un estado, vamos a decirlo así, por periodos limitados. O sea, necesita que esas fuerzas interiores. Alguien ha definido los arquetipos como fuerzas interiores
patrones de energía que dirigen nuestra vida. La palabra arquetipo viene desde Platón. Él ya hablaba de esas ideas superiores, ideales a las que nosotros nos movemos. También el término arquetipo podría relacionarse con los dioses que están en nosotros. Que contenemos, acuérdense que somos un microcosmos y contenemos un universo dentro. Ese es un sinónimo que le da el Dr. Jung. Arquetipos dioses, una relación. También James Hillman, un neo-jungiano muy famoso, que habla de que cada vez que ustedes y yo soñamos o tenemos cierto tipo de sueños, los dioses están ahí aparentando ser nuestros familiares, amigos, etcétera, pero son esas fuerzas tomando la apariencia de los seres cercanos, porque son necesarias para nuestro proceso de desarrollo. El sueño es una parte importante del crecimiento. ¿Qué son los arquetipos? Aquí hay una más o menos definición. Son los potenciales inherentes, modos en que la psique humana, o sea, los patrones de conducta. Examinaremos algunos de ellos y la herramienta que al final les voy a dar, aquí la menciono, pero no me interesa entrar ahorita. Bien, ¿en qué vamos a trabajar esos arquetipos? Pues aquí yo hice este diagramilla para trabajar un poco la idea del tema del rey Arturo. O sea, los hechos del rey Arturo y el Grial más o menos se ubican entre el 500 y el 600 después de Cristo. Aparentemente tienen un origen cristiano, no. Son más viejos que la tradición cristiana. Más bien tienen influencia fenicia, siria y persa, los celtas, los bretones también, y la tradición hermética egipcia. Hay una combinación en ese elemento de estos hechos. Posteriormente, a medida que vamos a decir que continuaba esa fuente hacia occidente, influyó la alquimia y el islam en la parte mística sufí. Hay influencia de los templarios, de los albigenses y cátaros en el año 1200, y la influencia de la cábala. Y por supuesto tendríamos acá el primer autor que escribe concretamente sobre esta leyenda, que es Chatrien de Troyes, perdónenme mi pronunciación en francés, en el año 1180. Sí, es el primer, esos cantantes que andaban por los pueblos, el primer trovador, que habla de ello, que habla por primera vez en los castillos, cuenta esta leyenda. ¿Sí? Después vinieron otros, Perlevaus en 1191, y después hubo otras versiones ya con influencia cristiana en el 1200. Era obvio que la influencia iba a tener que ser injertada porque era como pagano. Y no le gustaba mucho oír eso, y si no tuviera algo que lo pudiera ubicar dentro de la tradición cristiana que influía mucho en la Edad Media. Hasta que nos llega a nosotros las llamadas hazañas artúricas, la leyenda del Santo Grial. ¿Sí? En términos generales, hay mucha influencia en esta tradición, aparentemente es inglesa, pero no, tiene influencia de muchas fuertes. ¿Cuál es la leyenda? Bueno, aquí más o menos. Ay, creo que me brinqué una, no sé. O me faltó una. Vale, creo que sí. Bueno, se las puedo contar lo que me falta. De acuerdo a la leyenda, Inglaterra, o lo que era la antigua isla de Brumosa, se habían retirado los romanos. Sobre el año, hablamos del año 400, 500 o 600. Entonces, los bretones, los antiguos habitantes de Bretaña, empezaron a guerrear entre ellos y se habían formado, pues, los primeros pueblos-estado, o sea, pequeños pueblos con un noble que gobernaba y dominaba la zona. Y empezó una especie de intento de unificar a Inglaterra en un país. Y de todos esos guerreros que habían surgido, uno de los más fuertes, y se distinguía por ser muy valiente, tenía mucho valor, era Uther de Pendragón, que es el que llega a unificar en aquella época a la Bretaña antigua. Él estaba ayudado por Merlín, un sabio que lo aconsejaba en el proceso. Ahora, la característica de Uther era que era muy valiente, tenía mucho valor, pero tenía un montón de debilidades. Ya que logra él
unificara el reino, y ya nada más le faltaba vencer a un duque, el duque le dice, bueno, yo no tengo por qué enfrentarte si tú me das las tierras desde acá hasta el mar. Y Merlín dice, y Uther no quería, él quería quitarle todo, ¿no? Y le dice Merlín, tienes que negociar. Bueno, y lo hizo, más bien obligado por Merlín. Hay una gran fiesta en el palacio del duque, festejando ese acuerdo, y durante la fiesta al duque se le ocurre poner a bailar a su mujer. Una danza ahí, media sensual frente a todos. Y el problema de Uther es que era ¿qué? Muy sensual. Y empezó a ver a la mujer del duque y dice, esta mujer va a ser mía. Siempre yo, en los estudios que existen sobre poder y sexo, van siempre ligados. El que tiene poder también busca ¿qué? Esa parte. Es muy interesante el fenómeno psicológico en esa relación poder y sexo. Por eso se dan todas esas patologías, ¿no?, raras cuando están distorsionadas esas relaciones. El duque se da cuenta que Uther está queriendo poder quedarse con su mujer y se rompe el acuerdo y empiezan otra vez a pelear. O sea que Merlín estaba que tiraba chispas, digo, todo por tus deseos y tu sensualidad, has roto la paz, lo que habíamos conseguido con tanto esfuerzo, todo por tu debilidad. Pero entonces Uther le pide a Merlín, no, ayúdame a tenerla, la mujer. Utiliza el dragón, una fuerza que tenía Merlín. Y Merlín lo ve y supongo ve el futuro y dice, bueno, pero lo que salga de eso es mío, no te pertenecerá. Y Uther con la sensual exacerbación del deseo a su máximo, lo que quieras. Y acepta. Y por supuesto engaña, hace parecer a Uther de Pendragón, lo hace parecer como el duque, y él llega, mientras Merlín entretiene al duque en el pueblo donde estaba peleando, y él entra a la alcoba de la duquesa o de la mujer que él se quería poseer, y la posee. Y por supuesto se parece al duque. Por la magia de Merlín lo hace que lo vea así. Se sale, pero finalmente en el pueblo el duque, el verdadero esposo, muere. Y por supuesto saben que el ganador se queda con todo, se queda con la mujer, el palacio y todo. Y así pasa el tiempo y la mujer, la duquesa, tiene un hijo de Uther. Pero cuando tiene un hijo aparece Merlín sorpresivamente, vengo por lo que es mío. Eso fue el acuerdo. Y tú juraste por Excalibur. Uther tenía la espada de Excalibur, que le fue dada por la dama del lago, ¿sí? Excalibur tenía un simbolismo de que el que la poseyera podía lograr unificar el reino. Y la dama del lago se lo entrega a Merlín y Merlín a Uther, asumiendo que él lo va a lograr, y lo había logrado, pero sus debilidades sensuales pues lo hacen caer y perder la oportunidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Merlín se lleva al niño y en la huida Uther reacciona porque la mujer le dice, no quiero perder a mi hijo y tú no eres su padre, no debes dejarlo, y sale corriendo tras de Merlín y le tienden una emboscada a los antiguos soldados del duque y lo matan. A partir de ahí Merlín lo da en adopción a unos nobles que lo educan, a pequeño recién nacido, con la asesoría de Merlín, y poco a poco va creciendo hasta que hay un torneo. Él era el hijo adoptivo de un noble y su hijo, y el hijo iba a ir al torneo. Y en la huida, Uther, cuando va a ser muerto, toma la espada de Excalibur y la entierra en la piedra. Y todo el mundo que intentaba sacarla no podía, porque el que la sacaba se convertiría en el rey de Inglaterra o en la isla. Entonces, había torneos para sacar la espada. Y a ese torneo acude Arturo sin saber nada, ya era jovencito, era ya más o menos adolescente, un poco más de adolescente, un joven, con su medio hermano y el padre. Y el que iba a buscar la espada era el medio hermano, porque él no era un paje. Y estaban ahí en el torneo y de repente le roban la espada del hijo
del noble a Arturo, que era el paje, y se preocupa tanto y sale corriendo tras el dragón, tras el ladrón, y se le pierde, pero llega donde está la piedra, con espada. Y él la ve la espada y no sabe ni siquiera qué cosa es, entonces la agarra y la toma y la saca. Y la gente que estaba alrededor lo vio y se sorprendieron y empezaron a declararlo como el nuevo rey. Pero él le dio miedo y la volvió a meter. Entonces llegaron los demás, los que iban a competir en la pelea, y todos quisieron sacarla y nadie podía otra vez. Y uno de los que estaba ahí le dijo, dejen que el joven lo saque. No querían porque no tenía él, no era caballero. ¿Y qué hace pues? Finalmente lo dejan y la saca. Y una parte de la gente que estaba ahí lo apoya y otra parte no lo reconoce y empieza otra lucha. Esas peleas, el rey Arturo para desalojar a los sajones, bueno, esas peleas se llevan a cabo durante un largo tiempo, pero Merlín ayuda a Arturo y va venciendo poco a poco hasta que logra otra vez unificar al reino, usando Excalibur. Además conoce a Ginebra, la que va a ser su mujer, y se casa. Arturo se casa con Ginebra y además forma la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda, que eran 12 caballeros que se distinguían por ser, tenían cualidades cada uno muy particulares, pero se distinguían por ser muy valientes, muy nobles, etcétera, etcétera. Y se reunían varias veces al año para llevar a cabo actos en bien del pueblo, de la gente. Pero ¿qué pasó? Camino a Ginebra, de su palacio a Arturo para casarse, conoce a Lancelot, que era uno de los grandes caballeros del rey Arturo, miembro de la mesa redonda, y se enamora. Ginebra calla, se casa con Arturo, pero pues estaba ya servido el problema. Ahora dice, como dicen, el culebrón. Y pues se vuelven amantes. Por lo menos en la película lo van a ver así muy claro. Y entonces el rey cae enfermo. Está herido. O sea, algo se ha violado, ¿no? Se ha roto ese equilibrio que se había conseguido. Y por supuesto, si el rey está enfermo, la tierra también se enferma. A partir de ahí, Arturo manda a todos sus caballeros a buscar el Grial, porque es la única forma de curarse. Tomar de ese santo Grial, de esa copa que trajo. ¿Quién trajo? José de Arimatea, supone que la recoge y la lleva a Inglaterra. Y la trajo a Valencia también, ¿no? Y no sé a dónde también la llevó. Bueno, es la leyenda. Y con esa copa, si bebe Arturo, va a recuperar y nuevamente todo se va a componer. Salen Lancelot, Gawain, Burns, Percival y Galahad. Cada una de ellos es una historia dentro de la leyenda, pero lo más interesante es el de Percival. Es interesante porque este caballero había sido creado en el bosque por la madre, porque su padre había sido miembro de la mesa redonda y había muerto y no quería la madre que él fuera caballero. Entonces era como medio salvaje el chico, pero muy inocente, muy bueno. Finalmente, atraído por Lancelot, llega al palacio y empieza a ir desde paje, desde limpiar en las cocinas, para ir subiendo poco a poco a convertirse en caballero, cuando él defiende a la reina de los ataques de la media hermana de Arturo. ¿Se acuerdan quién era? Morgana. Esa es la villana de la película. Morgana tiene un papel muy importante, es muy interesante, ¿no? Era media hermana de Arturo y era también parecida a Merlín, ¿sí? Media bruja. Para no ir demasiado lejos, buscan el Grial y Percival, después de muchísimas aventuras, no sé si lo tengo acá, así. Llega Percival al castillo del Grial y ve pasar en un pasillo
pues una especie de un grupo de mujeres y hombres que llevan ciertos símbolos, y una de las mujeres lleva el grial en la mano. Esta es la espada con que habían enterrado a Jesús, le habían clavado. Y la lanza que gotea, la damisela lleva el grial y la doncella lleva un plato de plata. Pero Pérsifal lo ve, se queda sentado y se duerme. Y cuando despierta, ya no hay castillo, ya no hay nada. Y pasan muchos años antes de que Pérsifal vuelva a tener la oportunidad de encontrar el castillo. Y ahora sí, frente al grial, le pregunta, ¿no? ¿A quién sirve el grial? Y Pérsifal responde que sirve al rey. El grial sirve al rey porque el rey es... Bueno, ahorita veremos eso. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, enfrentarse a muchas experiencias Pérsifal y entrar desnudo al palacio, al castillo. ¿Por qué desnudo? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan del caballero de la armadura oxidada? ¿Quién lo ha leído? La armadura tiene que ver mucho con la ¿qué? La estructura personal. La estructura personal es el gran impedimento a entrar al castillo del rey. El castillo del rey, ¿qué es? Nuestro ser interior. El rey es el espíritu. La copa es el alma. Esta parte es muy interesante. El rey sana cuando Pérsifal le da la copa y toma a él. A lo mejor si reduzco un poco el tamaño porque estas nuevas tecnologías son medias raras. Y aquí se le puede adelgazar el tamaño y se puede ver mejor. No, sí se ve mejor, ¿verdad? No, un poco mejor. Voy a bajarla más tamaño. Espérate, aquí la bajaremos a 37. A ver si ahora sí. Bueno, ya se ve mejor. Bueno. Isaac, eso lo podrás arreglar, pero Sí. se copia esa diapositiva Sí. y se copia encima de otra. Y esa otra es una que la puedes reducir de manera que se vea completa. Bien, el grial es el símbolo de la reconciliación. El mismo grial es un símbolo de la relación apropiada entre lo masculino y lo femenino. Siempre habrá quien utilice el poder del grial de manera negativa. En realidad, los caballeros se esfuerzan por reconciliar fuerzas opuestas que tienen que ver. Tanto Boros como Pérsifal y Galahad representan fuerzas interiores que están luchando dentro de nosotros. Todo lo que está ocurriendo en esta leyenda ocurre que dentro del ser humano. Ahí es donde se está dando todo este proceso. Dice, un caballero de la mesa redonda que haya hecho grandes hazañas de armas, de bondad y de nobleza, y cuando se haya preguntado lo que hace y a quién sirve el grial, el rey se curará y la tierra volverá también a estar sana, dice Merlín. Un caballero, una parte de nuestra estructura, poco a poco, cuando vayamos nosotros transformando nuestro ser. Entonces, si ustedes analizan la leyenda, está dividida en las diferentes fases de la leyenda de nuestro desarrollo. Si ustedes analizan desde el momento en que empieza, ¿quién era? Aquí vale la pena mencionarlo. Uther de Pendragón, ¿quién era? ¿Por qué no pudo gobernar Uther? ¿Qué tenía como problema Uther? La pasión. Era una gran debilidad, no podría controlarse. Lo dominaba. Todo aquello que nos domina, porque el traje físico nos controla, nos impide realizarnos. El traje debe estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de él. Y al hablar de eso hablamos de comida, de bebida, de adicciones, de sexo, de todo. No se trata de no hacerlo, se trata de equilibrarnos, de dominar lo que el traje nos pide. Uno de los primeros pasos que tenemos que dar es saber que disciplinarnos. Por eso
la primera parte o preparación es del ego personal, es hasta donde llega la formación de los caballeros, la mesa redonda. Es el momento en que se estructura el ego, hasta ahí. A partir de ahí viene la llamada a la misión. Salimos entonces a buscar. La llamada a la misión siempre está relacionada con un drama, con una crisis. Porque ustedes y yo no vamos a dejar nuestro mundo cómodo, no vamos a salir de nuestros castillos a buscar, a defender a las damas al bosque o a librarnos de los ladrones o a luchar contra los dragones, porque si estamos cómodos en el abrazo de nuestros padres, que es el castillo, nadie va a querer salir. ¿O sí? Uno de los problemas que tenemos también es el apego en exceso. No vivimos nuestras vidas, vivimos las vidas de otros, y cuando nos damos cuenta se nos acabó el tiempo. El cordón umbilical debe ser cortado, pero es tan cómodo para la personalidad, tan agradable seguir así, que mejor lo dejo, y cuando me doy cuenta el tiempo se fue, y ya no tenemos oportunidad, o las grandes oportunidades se nos fueron, diluyendo. Y esa es la gran lucha que tenemos. Hay un autor que hablaba de los dos grandes dragones, los dos primeros que tenemos que enfrentar. Nuestros padres. En el sentido interno, en el sentido de posesión, del control que ejercen, toda la influencia que ellos tienen, porque nosotros los hemos introyectado, los llevamos dentro de nosotros. Si están sanos no hay problema, pero si no están sanos, mi vida estará determinada por esa patología interior. Y probablemente nunca viva mi vida, viviré la vida de ellos. Y cuando me dé cuenta, el tiempo se me acabó. Ese es el primer reto. Lograr pasar a ellos. Y eso no significa que los dejemos de amar y cuidar. Significa que tenemos que romper con ese apego o esa identificación poderosa que ejercen, porque es un poder inmenso. En algunos es obsesivo. No pueden hacer sus vidas, están determinados por la influencia de lo que, aunque sus padres mueran, seguirán influyendo dentro de ustedes. Después viene la búsqueda. Primero la llamada, después la búsqueda y finalmente el retorno de la misión. Cada una de estas partes dependerá y estará justificada en un momento de nuestra vida. Los caballeros de la mesa redonda están dentro de nuestra estructura. Cada persona tiene a su Morgana, a su Guinevere, a Arturo, a Merlín y a los caballeros dentro de su psique. Por eso es una mesa redonda, es como los mandalas, está dentro de nosotros. Los 12 signos del zodíaco, los 12 apóstoles, los 12 caballeros. ¿Se dan cuenta? La simbología. El asiento peligroso, el número 13. ¿Por qué? Nadie se podía sentar ahí. Simbólicamente era el lugar donde se sentaba Jesús, ¿sí? Nadie tenía el derecho y el que se sentaba moría. La psique, la parte profunda, genera esos arquetipos o patrones. Emanan del centro. El grial es el alma. El grial es algo que contiene. Si ustedes analizan, por eso aparece como una copa. Porque lo importante del grial es que es un contenedor de algo que es poseído. Y lo más importante del grial es que el vacío que queda es lo valioso. Sin ello no puede contener nada. No puede contener lo eterno. Es como si ustedes con la materia pudieran tomar el vacío que está acá y darle una utilidad. La mesa no le da una utilidad al vacío, porque puedo colocar cosas encima. El salón, si estuviera denso, no podríamos usarlo, tendríamos que tener vacíos. Todo lo que tenemos de utilidad es vacía, es un vacío. Los autos, los zapatos, la ropa, todo es vacío lo que utilizo. El grial es algo que contiene tan sublime y tan divino que se asemeja a ese gran vacío, a la seidad de la que habla Blavatsky, y solamente así puede ser poseído temporalmente. Por eso esto es lo que resuelve el alma, es la única forma y el único puente para curar nuestro ser. Es la gran madre, ¿no? Aparecen todas las tradiciones como Isis, Hera, Demeter, la Virgen María,
Astarte, ustedes pueden hacer toda la relación de las grandes madres, y todas están relacionadas con ser contenedores de aquello que nos permite a nosotros los seres humanos desarrollar nuestra evolución, porque nuestra alma contiene lo divino y el alma a su vez genera más contenedores para estar aquí en este plano, en este mundo. Somos como una muñequita rusa, ¿sí? Cada vez hay más formas dentro de las más pequeñas, y en el centro está el espíritu poseído o contenido por una simbólicamente copa que es el alma. Por eso la pongo en el centro. Ahí están los arquetipos. Excalibur. ¿Qué significa Excalibur? La fuerza de la verdad, de la autenticidad. Aquello ante lo que nada puede vencer, si sabemos esgrimirlo tarde o temprano. Aunque parezca que en esta época la verdad es un esnobismo y está pasada de moda. A pesar de la oscuridad que podamos estar viviendo, convertirnos en lo que tenemos que ser y ser auténticos es muy importante, esgrimiendo la verdad. Y la verdad no solamente en la palabra, sino en la autenticidad, en nuestra manera de vivir. Es raro encontrar a personas ahora auténticas y sinceras y veraces. La mayoría hemos sucumbido al embelezo del plato de lentejas, ¿se acuerdan? Nos han embelezado, nos han comprado, o nos han medio comprado, porque pues yo creo que todos mantenemos un poco de esperanza de hacer cambios. Todos sabemos empezar con lo que somos ahora y explorar cómo podemos seguir adelante. Todos estamos en un viaje de transformación, somos héroes o heroínas y nuestras vidas son de buscadores. ¿Cuál es el mito que estamos viviendo? ¿Por dónde debemos empezar? Pues cierto, necesitamos a veces ayuda para poder descubrirlo. Hay 3 fases en el proceso, en nuestro proceso de desarrollo. Primero, la travesía. Para esa travesía necesitamos prepararnos. Y después de prepararnos, iniciar la travesía y al terminar, retornar a casa con el don que hemos encontrado para transformar el reino. Por lo tanto, hay formación de nuestra personalidad, inicio de la travesía, la encrucijada y el retorno de la misión. Si ustedes analizan sus vidas, está regulada por este proceso. Hemos iniciado nuestro proceso, hemos tenido que enfrentar, hemos escuchado la llamada, algunos le han hecho caso, otros no, porque han preferido no sucumbir, han sucumbido a los cantos de las sirenas de ¿para qué? ¿Qué caso tiene que andes buscando tonterías y lo que tienes es suficiente? ¿Cómo te vas a disciplinar? Vas a tener que cambiar de ciertas costumbres. Es mucho esfuerzo. Mejor sigue como eres. Total. Es lo más fácil porque así consigues lo que tú quieres. Hay constantes tentaciones para no encontrar la razón de por qué estamos aquí. Y de alguna manera todos hemos sucumbido en algún momento. Aunque después hemos reiniciado nuestro camino. El ego se acomoda fácilmente. Él tiene la función de llevarnos al final, a encontrar la misión de nuestras vidas. Pero también tiene el poder ¿para qué? Para engañarnos y embelezarnos y decir, no es necesario, tú puedes seguirla pasando bien, conmigo no me dejes en paz, no me dejes, porque si me dejas no puedes encontrar nada. Y así nos ha atemorizado y nos ha controlado. En lugar de ser nuestro ayudante, ahora somos sus esclavos. Y no queremos dar ningún paso que no sea lo que él quiere. No te conviene. ¿Qué van a pensar? No vas a ir en contra de la opinión de los demás. Eso es peligroso, no te atrevas, porque si lo haces te van a ver mal, no vas a conseguir un trabajo, no vas a estar como tú quieres. Y nosotros escuchamos porque no lo tenemos claro y sucumbimos a sus insidias y a sus consejos que no tienen, la única intención que tienen es que él prevalezca, que él se mantenga y que ninguno de nosotros despierte del sueño de la ignorancia. Seguir así es su objetivo. No quiere envejecer, no quiere cambiar, quiere hacer el menor esfuerzo, quiere pasarla bien,
sin tener que romper con la estructura que se ha creado. Y por supuesto, cuando no le ve a otra, se somete, obedece, no piensa mucho y hace lo que le piden que haga. Hablo en el extremo, y ahí hay muchas variantes. Ese es el elemento que nos podía haber sacado y que ahora se ha convertido en nuestra prisión. Y no es una prisión física, está dentro de nosotros. Y ustedes y yo no podemos romper con él. Porque aparte de eso, aunque hay muchos medios y formas y mucha enseñanza para ello, ustedes y yo luchamos con largos periodos de acostumbramiento en esta estructura. Por vidas hemos hecho fuerte a esta estructura y ahora no la queremos abandonar. Nos da miedo. ¿Y qué hay después si esto no está como yo pensaba? Piensen ustedes en la semilla cuando va a ser enterrada. ¿Saben que va a morir la semilla? ¿Creen que sabe ella que va a morir? Pero ella confía porque se va a convertir en un esplendoroso árbol, como el gusano cuando se transforma en mariposa. El gusano tiene que morir para convertirse ¿en qué? En esa bella mariposa. Tenemos que confiar en nuestro destino, en nuestro ser interior, de que vamos a salir adelante, a pesar de todo. Que se va a dar el sentido que la vida nos está pidiendo que tengamos. Y que no nos perdamos en el embelezo que el ego ejerce para que no nos movamos. Sométete, no pienses, compra toda la basura que te venden, piensa poco y obedece. Y yo, si quieren, les agrego, toco un cencerro y ustedes dicen, ve. Se pone bonito, ¿verdad? Así nos quiere. ¿Están yendo solas o estás tocando? No, se van solas. Por la fuerza. Eso. Entonces, esa es la disyuntiva que tenemos todos. El aceptar, medio aceptar, yo creo que hemos hecho algunos un medio aceptar para poder estar en esta sociedad, si no nos teníamos que excluir, era obvio, pero sin perder la esperanza de encontrar nuestro propio proceso y sendero. Y finalmente quizás sea lo único que todos ustedes y yo valoremos como lo único que valió la pena haber vivido. Porque todo lo demás se va a diluir, no va a quedar, salvo recuerdos, experiencias. Lo más valioso es aquello que hayamos transformado nuestro ser. Desde pequeños estamos en ese proceso, pero cuando hemos llegado a la etapa mediana, como dice la leyenda, tenemos un llamado. Creo que todos han sentido a veces algún llamado de cambiar. Digo, no estarían acá, supongo. No les interesarían estos temas, porque para mucha gente estos son pamplinas, son tonterías. Comen, duermen y hacen el sexo, es lo único que hay. Está bien. La parte del animal que tenemos, eso pide. Los animales comen, duermen y hacen el sexo. ¿No es así? Tenemos un animal fuerte. Y eso pide él. La mente está dormida, esa no en caso le hacemos. Bueno, tienen su derecho quien quiera eso, ¿eh? No estamos hablando de que esté mal, es simplemente está. Pero el que se siente atraído, el que se siente cuestionante, el que escucha algo que interiormente le está impulsando a buscar, está empezando a despertar. Está empezando a escuchar algo muy diferente a lo que el ego le interesa y que no le gusta a él. Y va a buscar bloquearlo todo de muchas maneras, recurriendo sobre todo al miedo, para que nosotros no oigamos esa voz y no iniciemos ningún cambio. Por eso Uther no podía gobernar. ¿Por qué? Tenía que morir como ego. Lo que pasa entre Uther y el hijo que... Uther es Arturo, pero renovado. Simbólicamente significa la muerte de Uther de Pendragón cuando lo atacan en una emboscada en que tiene una experiencia tan dolorosa que lo transforma. Y nace otra persona. Se convierte en otra persona, como muchas personas han tenido de aquí presentes crisis y las ha cambiado, ¿o no? Los únicos que nos cambian son las crisis. No hay otra cosa que nos cambie.
Esa es la primera fase. Después, probablemente por voluntad, podríamos hacer cambios. Pero ya hemos pasado por el sufrimiento, el gran maestro, el gran instructor. Y a partir de ahí, Arturo es otra cosa. Renació de aquello que no podía gobernar. Ahora él puede porque tiene otras cualidades que se le han despertado, porque la crisis se las despertó. Despertaron talentos que no tenía Uther, que no, era valiente, pero tenía muchísimas debilidades para gobernarse a sí mismo, no se podía controlar. Y era capaz de vender su destino por conseguir, como decíamos, el plato de lentejas. La historia del plato de lentejas la conocen todos. Y en el Antiguo Testamento es bíblica. Era Esaú y Jacob, y tenían a su padre que se llamaba Isaac, que estaba ciego y sordo. Y ya se estaba medio muriendo el papá, y los tenía, recuerden que en la tradición judía les tiene que dar la bendición para heredarles pues todos. Y Esaú era el mayor, a ese le tocaba todo. Y como en todos los otros pueblos, pues Jacob, que era el más pequeño, le iba a chiflar en la loma porque no le iba a tocar nada. Pero la madre de Jacob, que era una de las madres que tenía Isaac, no nomás tenía una, tenía varias mujeres, pues era muy, a mi hijo no lo dejan en la orilla. Y dijo, a ver, ponte esta piel de borrego, porque Esaú tenía mucho cabello. Métete a la tienda de tu padre y pídele la bendición. No, madre, no va a reconocerme. Sí, tu hermano es muy velludo y no te oye bien y no ve bien. Éntrale. Yo mientras lo entretengo a él con un plato de lentejas, que es un goloso. Entró, le dio la bendición a él y salió pelando. Después a Jacob le fue como le fue, pero ahí consiguió algo. Porque el otro, ¿qué? Vendió su destino, ¿por qué? Por un plato de lentejas. Ustedes y yo lo hemos vendido a veces. Alguna vez seguramente lo habremos hecho. De donde me acuerdo no, pero... Sí, todos, cada vez que ustedes aceptan hacer cosas en las que no creen, cada vez que dejamos de ser íntegros, cada vez que permitimos una injusticia, o aceptamos hacer cosas que van contra nuestros principios, estamos aceptando el plato de lentejas, por las razones que fueran. A veces por miedo, también. No es fácil. No es fácil conquistarse a sí mismo, costará mucho. Es el más grande triunfo que podamos tener, decía el Buda. Conquistarte a ti mismo es más grande que conquistar 100 batallas. Pero tenemos que empezar algún día. Y si en este momento escuchamos la voz, iniciaremos un proceso de integración y autorrealización, y el destino que nos depara este proceso es la liberación. Algo que ustedes ni yo no nos imaginamos, porque creemos poco en nosotros mismos. La mayoría, ¿qué hace? Envejece, y ya mayor, muy mayor. No es que no pueda, pero los sentidos van perdiendo fuerza, la energía ya no es la misma, y ya no queremos hacer cambios. ¿O es así? Yo no digo que los hay excepciones, los hay, pero la mayoría prefiere ya no moverse y morir. Y se fue la gran oportunidad, porque ustedes y yo no volvemos. Vuelve nuestra esencia con un nuevo traje, resultado de mucho de lo que nosotros sembramos, pero nosotros ya no estamos ahí. Queda no solamente lo que colaboramos, lo mejor y lo peor, porque el que viene trae de todo. Y hemos perdido la oportunidad cuando la tuvimos y la tenemos ahora. Este mito o esta leyenda nos dice mucho de ello. Los egos en general no están muy desarrollados. Siempre hay una amenaza de material reprimido, temor al cambio, egocentrismo, adormecido en su propio mundo.